31 al 33, queridos hermanos y amigos, en este momento, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y hermanos, la muerte de Jesús fue cruel. La crucificación estaba, hermanos, destinada para delincuentes y criminales, pero sabemos que Jesús no era nadie de estos. Jesús no era ninguno de esos criminales, delincuentes. Jesús, Él era, hermanos, una persona justa. Él era un hombre, hermanos, que era íntegro en lo que Él compartía y enseñaba, pero su muerte estaba profetizada, sí, ya que el Señor, Él lo declaró. Jesús sabía que su muerte sería por la redención de nuestras almas. Y, hermanos, Él sabía que el costo de su muerte iba a ser muy alto. Jesús sabía que el costo de su muerte iba a ser muy alto, pues su muerte no era común. Jesús sufrió y sintió los golpes, las heridas en su cuerpo. 7 heridas brutales, el desprecio, el odio, la burla y sobre todo que Él fue exhibido. Así fue como Jesús, hermanos, ¿verdad? Nos dice la Biblia que fue su muerte. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. Jesús murió por ti y Él murió por mí. Él murió verdaderamente. Jesús murió verdaderamente. Y hermanos, vemos aquí en Lucas capítulo 23, vemos aquí que José de Arimatea reclama el cuerpo sin vida de Jesús, ¿sí? Y lo envuelve en sábanas limpias y lo deposita en un sepulcro, ¿sí?, nuevo, y lo sella con una enorme piedra. Déjeme decirle, Jesús declaró que Él estaría en el sepulcro durante 3 días. Esta es la semana, hermanos, que estamos viviendo. Es la semana más importante de todo el mundo. Esta es la semana más importante de todo el mundo. Los evangelios nos dicen que una guardia de soldados fue puesta, sí, ante la tumba de Jesús, porque su cuerpo, para que su cuerpo, no fuera robado. Todas las personas que habían conocido a Jesús estaban tristes, desanimadas, sus esperanzas habían terminado con la muerte de Jesús. Y hermanos, vamos a ir a Lucas 23, como le decía hace un momentito, en este pasaje importante de la palabra de Dios. Y hermanos, vemos nosotros en esta escritura, como le decía, como José dice aquí la Biblia, José de Arimatea, Lucas capítulo 23, verso 50, había un varón llamado José de Arimatea, dice ciudad de Judá. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Vean cómo José de Arimatea, el hermano, reclama el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea era un hombre valiente, hermanos, porque él va ante Pilato y reclama el cuerpo de Jesús, para él poder, hermanos, bajarlo en la cruz, envolverlo en sábanas limpias, sábanas nuevas, y llevarlo a un sepulcro nuevo que no había sido ocupado por nadie. Y hermanos, hay tres acontecimientos importantes en el mundo. Escúcheme, hay 3 acontecimientos importantes en el mundo. Número 1, el nacimiento de Jesús. Número 2, la muerte de Jesús. Y número 3, la resurrección de Jesús. Pero Jesús, hermanos, cumplió, porque Él fue perfecto, sin pecado. Él es la ofrenda perfecta por los pecados de la humanidad. Jesús es la ofrenda perfecta por los pecados de la humanidad. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 17, sí, vea usted cómo el Señor Jesús
él estaba consciente de su ministerio, de la pasión que él sentía por la salvación de la humanidad. Y en Juan capítulo 10, verso 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el verso 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Jesús, Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar de nuevo. Jesús era hijo de Dios. Jesús era Dios mismo. En estos 3 días pasaron muchas cosas. En estos 3 días en que Jesús estuvo en el sepulcro, en esos 3 días en que Jesús, hermanos, fue sepultado, sí pasaron muchas cosas. Había desesperanza, había miedo, había temor, pero Jesús dijo en Juan capítulo 2, note usted, Juan capítulo 2, verso del 19 al 22. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Qué hermosa es la palabra de Dios cuando nosotros nos disponemos a recibirla, a recibir palabra viva, palabra poderosa de nuestro Dios. Y ahí en Juan capítulo 2, dice el versículo 19, dice de esta forma, dice: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y Jesús, él había dicho, hermanos, que sí iba a destruir, ¿verdad? Como dice aquí, él hablaba de su cuerpo. Dice, estando en Jerusalén. Y Jesús dice aquí, ¿verdad?, que él se refería a su cuerpo, que era el templo de su cuerpo. Su cuerpo era su templo, ¿verdad? Y él dijo: en 3 días este templo será destruido, hablando del templo de su cuerpo, verso 21. Jesús, él sabía, hermanos, que su cuerpo, ¿verdad?, iba a pasar por un proceso de crucifixión, de daño. Pero Jesús, él lo está declarando. Él no ignoraba lo que él iba a pasar, lo que iba a suceder. Pero ve usted en esta mañana, porque estamos llegando ya al punto más importante de este mensaje. Al día 3, al amanecer, el primer día de la semana, note usted, al día 3, es decir, Jesús estuvo en la tumba, o estuvo en el sepulcro. ¿Cuántos días? 3 días, porque él lo profetizó. Él dijo que 3 días estaría ahí, hermanos, en el sepulcro. Pero el día 3, al amanecer, estaba apenas amaneciendo, el primer día de la semana, que es domingo, dice que un ángel descendió del cielo y removió la piedra. Y los soldados que estaban ahí custodiando, que estaban ahí en la tumba de Cristo, que estaban ahí cuidando, que estaban ahí ellos custodiando, porque habían dicho, ¿verdad?, que los seguidores de Jesús iban a ir a robarse el cuerpo y el daño iba a ser peor, porque los fariseos y el pueblo religioso, ellos, hermanos, no querían a Jesús, tenían envidia de Jesús, y ellos entonces, dijeron a Pilato: pon soldados ahí que puedan custodiar la tumba de Jesús, porque ellos van a ir a robar el cuerpo de Jesús para que se haga más grande lo del Nazareno. Pero dice la palabra que un ángel del Señor descendió y removió la piedra donde estaba Jesús. Y esos soldados quedaron petrificados como muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de Dios descendió. ¿Para qué? Para resucitar al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Ve usted ahí en Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículo del 1 en adelante, queridos hermanos y amigos. Mateo capítulo 28. Dice la palabra de Dios, verso del 1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra
y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el crucificado. Pero ¿sabes qué? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venidme del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Aleluya. He aquí os lo he dicho. El Señor resucitó, hermanos, de entre los muertos. La tumba no le pudo detener. Este Cristo, hermanos, Él murió de una manera terrible. Sus manos fueron horadadas, sus pies también. Él fue, hermano, esa corona de espinas sobre su cabeza fue una corona, hermano, que hizo daño sobre su cráneo. La sangre chorreó por todos lados. La sangre corrió en su costado, en sus heridas. Ese Cristo, hermano, estaba ahí en la cruz, en verdad mal. Estaba muy mal ese Cristo. Tuvo que ser bajado. Duró 3 días ahí. Pero al tercer día, el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, Él fue resucitado. Dios le dio vida. Volvió a vivir. Volvió a la vida. La muerte no lo pudo detener. La muerte no pudo detener al Cristo de la gloria. Al Cristo resucitado. La muerte no pudo detenerlo, porque la muerte, hermano, fue vencida por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús. La muerte fue vencida por el Hijo de Dios, hermanos. Por eso hoy celebramos como iglesia la resurrección de Cristo, hermanos. Por eso hemos dicho que una de las cosas más importantes en el mundo es la resurrección de Jesús de Nazaret, hermanos. Porque todos los líderes espirituales, todos los líderes de los grandes grupos religiosos, todos los líderes, hermanos, de las iglesias grandes y fuertes, están muertos y están en sus sepulcros, hermanos. Pero Jesús está vivo, resucitó, lo dice la palabra. Y hermanos, Él dijo que por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Él prometió que resucitaríamos nosotros también. En los 4 evangelios hay armonía, pues ellos dicen que eran varones con vestiduras blancas, resplandecientes. Déjeme decirle esto, eran ángeles de Dios que estaban sirviendo en la resurrección de Jesús. Eran ángeles de Dios que estaban sirviendo en la resurrección de Jesús. El mensaje de estos ángeles fue claro: no está aquí, Él ha resucitado, Él va delante de vosotros. Las primeras que en recibir este mensaje, hermano, fueron las mujeres. Por eso para Jesús la mujer es muy valiosa, porque ellas dieron a conocer este mensaje: Jesús está vivo, Él ha resucitado, nuestro bendito Señor vive. Fueron las mujeres las primeras que lo dieron a conocer. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí, hermanos? Porque mientras los apóstoles estaban escondidos, temerosos, desanimados, las mujeres van al sepulcro porque ellas creen en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. La mujer, hermanos, es valiosa para Dios. Las mujeres son muy valiosas para Dios, hermanos. Y Jesús, Él valora a la mujer en gran manera. El sepulcro está vacío. Él no está aquí, su cuerpo no está aquí. Él está vivo. Diga conmigo: Jesús está vivo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? No vinimos a la iglesia a una reunión, hermanos, de siempre. No vinimos a la iglesia a pasarla bien. No vinimos a la iglesia por esto, por aquello. No, vinimos a celebrar la resurrección del Cristo vivo, del Cristo de poder, del Cristo de vida. Ese Cristo, hermano, que resucitó entre los muertos. Él nos promete vida eterna, pero Él, escúchalo bien, no solamente Él hace promesas de vida eterna, de salvación, sino hace promesas de prosperidad, de bienestar, de libertad, de salvación para tu familia. Si tú crees en Él, te va a ir bien. Si tú crees en Él, vas a salir adelante. Si tú crees en Él, vas a multiplicarte. Hoy estamos aquí para predicar de un Cristo vivo. Dale la oportunidad, experiméntalo en tu corazón. Él es el único que te puede perdonar, liberar. Tienes problemas, tienes ataduras. Tú tienes que hoy darle la oportunidad a Cristo de sanarte, de liberarte, de ayudarte. Dale la oportunidad de sacarte adelante. La palabra de Dios es viva. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
La palabra de Dios es viva. Ahorita en el tiempo de alabanza escuchábamos esas alabanzas poderosas que hablan de la palabra de Dios viva, eficaz, poderosa para levantar de entre los muertos, hermanos. Y Jesús es real. Jesús es real, hermanos. Jesús para la iglesia es real, para el mundo quizás no. El mundo tiene otra filosofía, otra fe, otra creencia, pero es una creencia, hermano, que no sirve. Es una creencia. El mundo tiene filosofías huecas y vanas, pero la Biblia nos habla de un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna, de poder, de unción. Es el mensaje del Cristo resucitado. Del Cristo resucitado. Por eso, hermanos, estos ángeles de Dios dicen: Él no está aquí, ha resucitado. Buscan a Jesús, aquí no está ya. Él va delante de vosotros, va a Galilea, ahí ustedes le van a alcanzar. Lleven el mensaje. Y las mujeres obedientes llevan este mensaje de poder, de salvación, de vida eterna, hermanos. Amén. Por eso vemos nosotros que dice aquí la palabra: al amanecer, el primer día de la semana, es decir, el domingo, amaneciendo el domingo. Y dice la palabra de Dios, el verso 8 de Mateo 28. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya. Y ahí me verán, dice, en Galilea. Y hermanos, yo quiero en esta tarde terminar este mensaje haciendo unas declaraciones. Yo quiero terminar en esta mañana este mensaje poderoso de resurrección diciéndole: yo creo en la resurrección de Jesús por las siguientes razones. Yo creo en la resurrección de Jesús por las siguientes razones. En primer lugar, creo en su resurrección por sus apariciones. Por sus apariciones. Jesús, después de que él, hermano, resucitó y que la tumba estaba vacía, hermanos, Jesús salió por sus propios pies. Él salió poderoso, vencedor. Y hermanos, Juan 21:14. Vamos a ir a ese evangelio. Juan capítulo 21, dice el versículo 14, dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. O sea que, hermanos, después de que el Señor resucitó de los muertos, Él se apareció varias veces después de resucitar de entre los muertos. Él tuvo apariciones. Y ahí en Marcos 16:9, Marcos capítulo 16, verso 9, ¿cuántos me están siguiendo en esta mañana? Marcos capítulo 16, versículo número 9, dice la palabra de Dios: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, note usted, 7 demonios. ¿A quién se le apareció el Señor Jesús? A María Magdalena, primeramente. Esta mujer era una mujer que buscaba del Señor, enamorada de Jesús, del Cristo Salvador. Pero ¿por qué ella tenía esa pasión? ¿Por qué María Magdalena tenía ese amor por Jesús? Se lo voy a decir el día de hoy. Le voy a decir por qué usted debe tener un amor por Jesús como el de esta mujer. Porque de ella fueron echados 7 demonios. Jesús trajo liberación, Jesús trajo vida, Jesús trajo paz a la vida de María Magdalena. Y por eso ella, hermanos, fue a buscar a Jesús a temprana hora, a la tumba. Y Jesús se le aparece a ella en primer lugar. Me estás buscando, aquí estoy, María. Gloria a Dios. Después de que Jesús resucitó, primeramente se le apareció a esta mujer, de quien dice echó fuera Jesús. ¿Cuántos demonios? 7 demonios. 7 demonios echó fuera. ¿Sí? De adulterio, de inmoralidad, de droga, de maledicencia, de promiscuidad. Estaba llena esta mujer de pecado, de maldad. Y Jesús, ¿qué, hermanos? Trajo bendición. Trajo bendición a ella.
trajo liberación. No hay persona, hermano, que no sea salva o que no sea libre, a menos que la persona no quiera ser cambiada en su vida, ser cambiada en su ser. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero ahí en Marcos 16:14, ahí mismo donde estamos. Marcos 16:14. Marcos capítulo 16, verso 14 dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Note usted, dice que Jesús se apareció ¿a quién? A los 11, o sea, a los 11 apóstoles, ya que Judas ya había muerto. Eran 12, Judas, él traicionó a Jesús y él, hermanos, él murió y se perdió, pero quedaron 11. Y Jesús se apareció a esos 11 y les dijo: aquí estoy vivo, estoy aquí para que vean que hay Cristo para salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana? Jesús tuvo apariciones después de haber resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, hermanos, vea usted, este capítulo es muy poderoso, es muy importante. Usted debe leerlo, debe de meditarlo. 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo siguiente, dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, dice la Biblia: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En 1 Corintios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Porque, hermanos, el Señor Jesús tuvo apariciones. Hasta 500 personas lo vieron al Cristo resucitado, después de él haber resucitado entre los muertos. Entonces yo creo en él por las apariciones que la Biblia habla de Jesús. Amén, hermanos. Pero ¿saben también por qué yo creo en la resurrección? Porque él mostró sus heridas. Jesús mostró sus heridas. En Juan capítulo 20, ve usted lo que dice la Biblia. Juan capítulo 20, él mostró sus heridas. El Señor Jesús, él fue herido, pero después de que él resucitó, él tenía las heridas, pero era un Cristo poderoso, era un Cristo, hermanos, vigoroso y fuerte. Y ahí en Juan 20 dice la palabra de Dios, versículo 19, dice así la escritura, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, ¿viendo a quién? Al Señor. Y hermanos, el Señor Jesús, él les mostró las heridas a su equipo, a los 11, les dijo: miren, aquí están mis manos, mis pies. Él ahí traía el orificio, hermano, y traía la herida en el costado. Las heridas de Jesús son la autoridad, el poder que él tiene, hermanos. Yo creo en su resurrección, porque él mostró sus heridas. Dijo: miren mis manos, miren mis pies. Yo fui herido, pero aquí estoy, resucitado, poderoso, por la obra de Dios, por el poder de Dios. Un Cristo muerto, hermano, no sirve, pero un Cristo resucitado sirve mucho. Amén, hermanos. Ahora, había uno que se llamaba Tomás, que no creía. Él dijo: hasta que yo no vea a Jesús, yo no voy a creer. A Tomás ya le habían dicho: el Señor está vivo, él resucitó. Mira, se nos presentó. El día que Jesús se les presentó, Tomás no estaba. Porque, hermanos, así sucede muchas veces. Cuando Dios muestra su poder, cuando Dios bendice, hay quienes no están en la iglesia, porque son como Tomás, hermanos. Cuando deben de estar, no están. Están en otros lugares donde no deben de estar. Y Tomás se perdió la bendición, como muchos se pierden la bendición por no estar donde deben de estar, que es en la iglesia del Dios vivo. Pero la Biblia dice que en Juan 20, dice el versículo 24, dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús vino,
le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús cuando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que, hermanos, sino creyente, porque el Señor quiere que tú seas un creyente en Él, en su palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces Tomás, él quería meter sus dedos, sus manos, quería tocar las heridas de Jesús. Y Jesús se aparece y le dice, mira, tócame para que veas que yo soy Jesús, yo soy el Cristo resucitado. Y hermanos, dice que Jesús le dijo, no seas incrédulo sino creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creen en Jesús? Un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo de victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Emociónate un poquito en esta mañana. Emociónate un poquito en el Cristo de la gloria. Emociónate en su palabra. Porque yo estoy aquí para decirte que no hay nada que tú estés pasando que el Señor no pueda arreglar en tu vida. Pero necesitas creer en Él de todo tu corazón. Porque el Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado, Tomás, los que no me vieron y creyeron. ¿Cuántos de aquí hemos visto a Jesús, hermanos? Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús, pero creemos en su palabra, creemos en su resurrección, creemos que Él vivió, creemos que Él está a la diestra del Padre. Vamos en esta mañana, gózate en el Señor, vamos, emociónate, vamos en esta mañana. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús, hermanos. Porque en su tiempo Él se apareció resucitado a quienes estaba, hermano, que Él iba a aparecérseles. Y el último que se le apareció fue el apóstol Pablo, hermanos. Y fuera de ahí, ya no. Tú y yo no lo hemos visto, pero somos bienaventurados porque creemos en Él. No lo vimos, pero creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Jesús es el Hijo de Dios, su palabra es real, su mensaje es real, su mensaje es un mensaje, hermanos, vigente, poderoso. Y hermanos, ¿sabe también por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo en su resurrección? Por su ascensión al cielo, visto por más de muchas personas. ¿Sabe usted que Jesús ascendió al cielo, hermanos? Vamos a la última escritura para terminar, hermanos. En Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Note usted, hermanos. Hechos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Dice la escritura, del verso 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, vea usted, hermanos, vea usted lo que dice la palabra, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto, dice la palabra, ir al cielo. Y Jesús ascendió, hermanos, en vista de los 11 y del grupo que creía en Él. Aquí dice que eran 120 que estaban pues despidiendo a Jesús. Y Jesús ascendió a los cielos, fue elevado, hermanos. Se fue en vista de ellos. Jesús ascendió a los cielos. Jesús es Dios. Jesús es, hermano, Dios mismo que vino a la tierra a traernos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje, hermano, de resurrección. Porque Él dice, hermano, dice la palabra, dice la Escritura,
Que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en Jesús, hermanos? Aleluya. Porque la fe que tenemos es que el día que usted y yo muramos, Él nos va a resucitar, hermanos. Y volveremos a la vida, así como Él volvió a la vida. Amén, hermanos. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y la Biblia habla de la resurrección. ¿Sí? Entonces en esta mañana o en esta tarde, gracias a Dios por su palabra, yo le animo a que usted siga creyendo. Le animo a que usted no se aparte del Señor ni a derecha ni a izquierda. Le animo a que siga adelante, a que se tome del Cristo vivo, del Cristo de poder, a que usted no lo suelte por nada del mundo, porque el Señor Jesús es Dios y Él es el único que a usted lo sacará adelante con victoria. Lo sacará con victoria. Por eso yo creo en la resurrección de Jesús, hermano. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él ascendió, y lo dice la Biblia, pero Él regresará una vez más por la iglesia. Porque dice este mismo Jesús, ¿verdad?, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá, así regresará como le habéis visto. Y por eso nosotros como iglesia, hoy predicamos la resurrección, pero también, hermanos, como iglesia debemos saber que Él vendrá por la iglesia y que nos llevará al reino de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo lo creo en esta mañana, ¿sí? Y esa es la fe que tengo, y es la convicción de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo quiero, hermano, orar por usted. Mire, el Señor me hablaba de la resurrección al primer amor, hermanos. De la resurrección al primer amor. Necesitamos esa resurrección del primer amor, de creer en Jesús, de volver, hermanos, a amarlo como la primera vez que oímos su palabra. Servirlo con amor, servirlo con pasión, con entrega. No a medias tintas, no a la y se va, sino servirlo y adorarlo porque es un Cristo vivo. Ahí donde usted está, no se distraiga. ¿Cuántos quieren resucitar en su primer amor por Cristo? ¿Verdad? Ahí donde están, cierren sus ojos. Pero primero quiero hacer una invitación. Si tú no conoces a Cristo, si no le has entregado tu corazón, hoy quiero decirte, Él quiere entrar a tu vida. Si tú me ves por las redes sociales, no conoces a Jesús, estás desesperado, quieres cambiar, no hayas una puerta de salvación. Hoy te digo, Cristo puede salvarte, puede cambiarte, Él puede sacarte del problema en el que estás. Pero hoy tú tienes que tener fe en Él y arrepentirte de tus pecados y dejar que Cristo entre a tu corazón y sea tu Salvador personal. Perdone tus pecados. Hoy también aquí hago una invitación aquí en la iglesia. Habrá alguien que quiere recibir a Cristo. Dice, pastor, yo necesito del Señor. Yo reconozco que yo no le he entregado mi vida a Jesús, pero hoy quiero hacerlo. Quiero venir a los pies de Jesús. Amén. Ahí hay unas manos en alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Ustedes que levantaron sus manos, hagan esta oración. Y tú que me estás viendo también, ahí a través de tu teléfono, yo te voy a pedir, haz esta oración. Hagamos esta oración. Todos los que quieren venir a Cristo, díganle, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy pongo mi fe en ti y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre desde mi cabeza hasta la planta de los pies. Hoy te entrego mi vida. Hoy te invito, Señor, entra a mi corazón y sé mi Señor, sé mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por esta obra que estás haciendo en mi vida. Amén. Te felicito por haber entregado tu vida a Cristo. Sigue adelante. El Señor va a hacer una obra en ti, poderosa, maravillosa. Todos aquellos que quieran resucitar al primer amor, pasen aquí al frente.
inmediatamente vengan. El Señor va a hacer una obra